Días para todos. Espero, si no me escuchan, por favor, ahí por los mensajes, cualquier cosa podemos ir revisando. Mi nombre, como lo decía Marcela, es Ricardo Anaya y con Gonzalo vamos a estar hoy presentando Amalia, que es básicamente nuestra propuesta de bot en ITSTK, ¿cierto? Entonces, en términos generales y para dar comienzo a la presentación, importante para nosotros transmitir qué es Amalia, qué es lo que nosotros visionamos en términos generales con respecto a esto, ¿cierto? Y básicamente lo presentamos como la plataforma de bot, pero aquí es súper importante de bot como servicio, ¿no? Entonces, que el tener una solución de bot como servicio implica unos temas que vamos a ir tratando en el transcurso de la presentación, básicamente temas importantes como portabilidad, ¿cierto? Digamos, muchas empresas o en determinado momento podemos emprender iniciativas para construir un bot, pero en términos generales esas iniciativas pues quedan muy ligadas a una necesidad particular, ¿cierto? A una plataforma particular. Entonces, como ITSTK, nosotros queríamos plantear algo que facilitara, digamos, los procesos de adopción de estos temas de bot que se tratan hoy en día con bastante frecuencia y entonces planteamos la solución como servicio que es digamos el tema aquí fundamental, ¿cierto? Buscamos que todas las personas, clientes, usuarios puedan interactuar con este bot, que lo puedan asociar rápidamente o añadir rápidamente a sus plataformas, a sus páginas web, que puedan empezar a resolver rápidamente necesidades del día a día, ¿cierto? A través de múltiples canales de atención y empezando en principio por temas de preguntas y respuestas básicas, pero en la medida en que va evolucionando, empezar a vincular varios temas de Machine Learning e inteligencia artificial, ¿cierto? En términos generales. Entonces, ¿por qué Amalia? Básicamente, para muchos eh, para muchos no está oculto que los bots en este momento han transformado, digamos, la forma como interactúan los usuarios con muchos de los servicios que tienen las organizaciones. Se ha popularizado en función de la capacidad que tienen para mejorar la experiencia de usuario, ¿cierto? En términos generales, vemos bot por muchos lados y básicamente nos apalancamos en eso, en esa capacidad de mejorar la experiencia de usuario en función, digamos, por ejemplo, de atención automática, respondo, pregunto y me responden, tienen disponibilidad 7 por 24, siempre están como disponibles, ¿cierto? Y esa es como la primera capa y después de ahí buscamos que tengan facilidades de integración con múltiples herramientas, entonces que puedan extraer información de una forma medianamente estructurada y en función de esa información que puede estar alojada en múltiples servicios se pueda dar respuestas a las necesidades de los usuarios, ¿cierto? Y obviamente nos ayuda a incrementar la productividad porque básicamente nos da como un primer nivel de atención y si el usuario por alguna razón no puede resolver y si el bot por alguna razón no puede resolver, pues podría automáticamente enrutar a una atención personalizada de ese servicio, pero como digo, ya nos da un primer nivel de soporte, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es lo que nos guía. ¿Cierto? Esto es un poco más de como de las características que incluso vamos a empezar a ver hoy en la presentación.
básicamente servicio 7x24, como decía, respuestas inmediatas, importante temas de automatización de tareas, optimización de recursos, buscamos cómo mejorar la experiencia del usuario y aquí hay un tema, como decía, en términos generales clave y es el tema de portabilidad, ¿no? Al ser una oferta, como decía, como servicio, recalco el tema de la portabilidad porque así lo vamos a expresar en términos generales en la presentación, ¿no? Entonces, que yo me pueda llevar hoy lo pongo en la página web de ITZTK, pero si rápidamente lo necesito para resolver temas en una mesa de servicios, lo pueda llevar sin problemas, sin mucho esfuerzo a esa mesa de servicio y rápidamente lo pueda poner operativo en términos generales, ¿cierto? Ok, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Ya vamos a hablar un poquito de el soporte y el roadmap de la solución, pero sin más preámbulos, le voy a dar, digamos, el paso a Gonzalo para que nos muestre cómo funciona el bot y qué es lo que hemos tratado de cubrir, digamos, en este acercamiento que nosotros tenemos al servicio y en función de lo que hemos venido hablando. Bueno, buenos días. Yo me presento, soy Gonzalo Andrés Chávez, soy arquitecto cloud y pues les voy a mostrar la solución que se hizo para nuestra página. Comparte, Gonzalo, porfa, la pantalla. Listo. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, ya la vemos. Sí, ya. Bueno, básicamente instalamos este chatbot, como mencionaba un compañero Ricardo, nos ofrece unas facilidades para poder ser instalado en cualquier página o en cualquier desarrollo que se necesite. En este momento lo tenemos en un plugin para WordPress, pero también lo hemos puesto en un CloudFront, que sin importar pues la página que se necesite se puede instalar. Bueno, este es el diseño de Amalia. Ella pues inicia lanzándonos una serie de opciones. Tenemos como solución a este chat, creamos soluciones de automatización, consultas de APIs externas. En este ejemplo, pues hicimos como un consumo, una API, que es un tema actual que es el COVID. Entonces necesitamos una información concreta y actual sobre estas cifras. Entonces el chatbot, mediante una configuración, pregunta a una API que es Colombia COVID. Esta pues nos informa los datos actuales de cifras de COVID. Aquí, como podemos ver, esta consulta la hace mediante una API REST. Él nos devuelve una respuesta a JSON. Se sabe que se tiene claro que no importa qué tipo de consulta se haga. Hay tipos XML, JSON, por token, a APIs privadas o APIs públicas. Entonces, como vemos acá, tenemos la cifra de contagiados en Colombia, que es 2.353.000. La confirmados en el mundo, muertos en Colombia y recuperados en el momento. Esto con una fecha de actualización del día de hoy. Esta API consulta las veces que requiera y se va actualizando a sí misma. Listo. También tenemos otra funcionalidad. Listo. Tenemos otra funcionalidad que es automatizar procesos. Estos procesos, pues depende del requerimiento del cliente, se pueden personalizar. En estos momentos, podemos crear una instancia ya preconfigurada con un servidor Apache.
Esto pues para, en estos casos del ejemplo, como ven, no sé si vean, en esta página de instancias no tenemos, tenemos dos instancias, pues que son de la página web, en este entorno de prueba. Lo que quiero demostrar es la facilidad que tiene el chatbot para poder crear y desplegar una instancia ya configurada. Toma unos cuantos minutos crear una Ok, instancia. sí. Digamos que en términos generales ahí Mm, estamos mostrando la capacidad que tenemos para automatizar, digamos, acciones desde el bot, ¿cierto? Aquí él automáticamente pide información, digamos que es configurable la información que yo pueda pedir, pero automáticamente lo que hace es tratar de crear una instancia, ¿cierto? Así como, por ejemplo, para temas de servicios nube, podemos empezar a automatizar muchas, digamos, funcionalidades. También estamos trabajando en temas relacionados a automatización a través de orquestadores de muchos Esto. eventos que se ejecutan, digamos, en infraestructura on-premise, ¿no? O sea, los clientes tienen infraestructura on-premise, tienen un directorio activo que está instalado todavía en su infraestructura, entonces automatizar temas de contraseñas y demás en función, digamos, de esto, de estas integraciones, ¿cierto? Aquí también tenemos, por ejemplo, Mira, otras funcionalidades, ¿no? Aquí ya empezó a crear la máquina y pues ya la nada, o sea, creo. si ustedes ingresan a la página de ITZK y les dice crear máquinas, probablemente puedan hacer el ejercicio y se van a dar cuenta que aquí en la consola de pruebas nuestras nos van a empezar a aparecer máquinas en función de las, digamos, las peticiones que ustedes puedan empezar a seguir realizando, ¿cierto? Otro tema importante del bot, si quieres vamos al bot, Gonzalo. Es, por ejemplo, para ITZK es clave el tema de eventos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el tema de webinars, si cualquier persona ingresa a la página de ITZK y quiere consultar los eventos, entonces yo puedo, los que vienen, ¿cierto? E inscribirse automáticamente a través del bot. Entonces, básicamente le doy clic en la opción consultar eventos, me pide cuándo es el evento es en marzo, él me va a listar los eventos que yo tenga en marzo, ¿cierto? Y aquí mismo me va a dar la opción de inscribirme. Ahí va, digamos, necesitamos una información, inscribirse al evento, nombre completo, apellido, ¿cierto? Entonces vamos guiando al usuario en términos generales para que él pueda digamos, digitar la información que nosotros necesitamos para poderlo inscribir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu número de contacto? Ahí información típica y lo que va a hacer automáticamente es registrar al usuario en una base de datos y le va a enviar al usuario información de que efectivamente quedó inscrito en el evento. Digamos que en términos generales también lo importante acá es que lo hacemos a la facilidad de un Excel, ¿no? Entonces, en este momento nosotros podemos construir intenciones o gestión de solicitudes, preguntas y respuestas a preguntas frecuentes, digamos que puedan tener ustedes como clientes o interesados en un Excel, ¿no? O sea, leemos un Excel y a partir de ese Excel construimos esa información, leemos una base de datos y a partir de esa base de datos construimos, digamos, las opciones de preguntas y respuestas. Entonces, en términos generales, es como la funcionalidad que se quiere llegar a tener, un tema que sea sencillo, digamos, un tema que sea sencillo de administrar, sencillo de cargar en términos generales, ¿no? Ahí también, por ejemplo, no sé si ya llegó el correo de inscripción, Gonzalo. ¿Nos puedes mostrar el correo de inscripción? ¿Sí? Y en términos generales, configuramos una notificación, usted quedó inscrito al correo,
¿sí? Al evento XX, puedo listar los eventos. En determinado momento podría llegar a tener el listado de los históricos de los eventos e información, por ejemplo, de la URL del evento en términos generales, ¿cierto? Aquí mismo en la instancia. ¿Qué otra cosa podemos hacer desde acá en términos generales? Podemos, por ejemplo, rápidamente consultar servicios, ¿cierto? De ITCTK, y en función, digamos, de esos servicios, ¿cierto? Digitar palabras claves que lo lleven a automatización, y ahí me va a llevar al servicio de automatización. Básicamente, si yo me va a preguntar una información, y si efectivamente hace sentido, me puede contactar con la parte comercial para que tenga un acercamiento diferente, ¿cierto? ¿Quieres hablar? Igual, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu correo? ¿Cierto? Información que necesitamos para establecer el contacto, ¿sí? Entonces, en términos generales, lo que buscamos es eso, ¿no? Como decía Gonzalo en principio, aquí está bien, el bot como servicio está bien vinculado a la página de ITCTK. O sea, en la página de ITCTK se construye de cierta forma como toda la interfaz de interacción, ¿cierto? Y una vez, y básicamente mediante esa interfaz se comunica con el bot, ¿sí? Pero también podría llegar si el usuario o la persona tiene una paginita web normal y no tiene la capacidad de crear como un evento para esa interacción, nosotros podemos proveer ese evento, y básicamente lo que tenemos que hacer es buscar un mecanismo para que la página web pueda alojar una URL que nosotros vamos a entregar, y básicamente empezaría, digamos, de ahí la interacción a través de ese bot como tal, ¿cierto? En términos generales, ¿sí? Aquí, bueno, información sobre la empresa, como les digo, o sea, estamos integrando a través del bot varios servicios varios servicios en términos generales de ITCTK que aloja, e integramos varios servicios también, en este caso de AWS, ¿cierto? Para poder, digamos, entregar más opciones a los usuarios en términos generales. ¿Listo? Aquí es información de las sedes. En términos generales, digamos, este es un acercamiento, y ahora voy a mostrar otro acercamiento. Entonces, cuando hablábamos de redes sociales, voy a tomar el control un momentico. Ok. Entonces, en términos generales, y como les decía, expandiendo los servicios de Amalia a más ofertas, a más interacciones de los usuarios a través de los diferentes canales. Entonces, como les decía, nosotros aquí en términos generales publicamos una URL, esto es una URL, y esta URL puede ser, si bien el usuario puede tener su componente de chat e integrar Amalia a través de ese componente de chat, o integrar APIs como mostramos con lo del COVID, también puedo yo tener una URL, y como les decía, tan simple como poner esta URL en un frame de una página web y ya está. O sea, básicamente va a ser la misma interacción, ¿sí? Aquí tengo consultas, cifras actuales del COVID. Entonces, aquí se fue para el API que tiene publicada La Nación, para validar, digamos, el tema de cifras de COVID en Colombia, ¿cierto? Y como decía Gonzalo, esto es una consulta en línea. En términos generales, los tiempos de respuesta son bastante buenos. Entonces,
o sea, puedo extraer información de muchos lados, ¿cierto? Pero pues yendo más allá, hay un tema que es importante y es cómo cubro yo desde un bot las redes sociales, ¿no? Entonces yo ya tengo mi estrategia de bot, entonces cómo efectivamente cubro yo esos canales de atención que todos los días se están abriendo, ¿sí? Entonces lo podemos hacer, dame un segundo, a través de integración con WhatsApp, por ejemplo. Entonces, aquí y empezando, digamos, a evolucionar en el servicio, entonces pensábamos en que, digamos, dependiendo de las necesidades del cliente, pues el bot puede tener, digamos, un foco diferente, ¿no? Entonces, ahí pensábamos en bot Amalia por industrias, que es un poco como en lo que se está viendo en el roadmap, ¿no? Entonces, el típico caso en donde yo necesito que alguien le responda temas frecuentes a mis usuarios en la página web es lo que acabamos de ver con Amalia en el portal de ITZTK, ¿cierto? Pero aquí voy a mostrar otro caso de uso en el que hemos trabajado y es básicamente Amalia apoyando, digamos, la gestión de servicios en tecnología, en términos generales, ¿cierto? Entonces, como yo tengo una mesa cualquiera y quiero extender mis servicios a mis usuarios a través de múltiples canales, entonces tengo chat, tengo WhatsApp, abrí una línea de WhatsApp, la gente de soporte tiene un número, entonces, ¿qué podemos hacer? Integrar ese número de WhatsApp también a un primer nivel de atención que sea, en este caso, Amalia, ¿cierto? Entonces, aquí básicamente nosotros tenemos integrado Amalia ¿con qué? Con WhatsApp, ¿cierto? Aquí, como esto es un canal más público, entonces lo primero que hace Amalia básicamente me pide un correo electrónico, pero aquí, ¿por qué es importante el correo electrónico? Porque yo necesito validar que el usuario que me va a preguntar, como esto está integrado a una mesa de servicio, sea un usuario, un cliente mío. Entonces es mostrar que estamos cubriendo, digamos, unos temas de control que casi siempre necesitamos para conocer el cliente y demás. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo aquí cualquier cosa, ¿sí? Él me va a volver a preguntar el correo electrónico, básicamente porque no lo entendió, porque este correo electrónico no es válido, ¿cierto? Entonces le voy a dar un correo electrónico válido, ricardo.anaya@itstk.com, ¿cierto? Y entonces automáticamente me habilita opciones de consulta a través de temas que usualmente se tratan en una mesa de servicio, ¿cierto? Y entonces, básicamente aquí, ¿qué puedo hacer yo? Registrar un caso, la interacción, dependiendo del canal, la interacción va a ser pues un poco diferente. WhatsApp tiene unas limitaciones, si yo me voy a Teams tiene otras limitaciones, pero en términos generales, por ejemplo, yo puedo decir aquí, registrar un caso, ¿cierto? Y entonces igual, ¿qué quiere registrar? Un incidente o una PQR, entonces registrar incidente, ¿cierto? Y aquí, como ya me identificó, pues simplemente me va a pedir una descripción del problema. Webinar 2503-2021, presentación a María. ¿Sí? Se fue. El usuario ricardo.anaya@tstk.com. Y esperamos a que él me responda el número de caso que se está creando. Uy, se está demorando. Voy a ver si creó el caso. A veces, como uso una cuenta de demo de WhatsApp, básicamente tiene unos delays. Voy a consultar el caso acá.
Entonces, básicamente, este es una herramienta de mesa cualquiera, ¿cierto? Entonces, aquí en esta herramienta de mesa, básicamente lo que hicimos fue integrar el caso. Voy a consultar este caso de Amalia, el 1029 desde WhatsApp. A ver si. F5. No me respondió. Sí. Voy a consultar un caso. Aquí digamos que las opciones son básicamente consultar casos. Si yo digo consulta, entonces aquí estoy integrándome a la base de conocimientos de la aplicación. Voy a colocar cualquier valor. Entonces aquí básicamente se fue y me consultó este caso que debe estar en la base de conocimientos de la aplicación. Entonces voy a irme aquí a las bases de conocimiento y aquí, por ejemplo, duplicate a form field across multiple page. Básicamente lo que hace es ir a consultar información relacionada, ¿cierto? Que está en la base de conocimientos, ¿sí? Aquí en esta plataforma, este es un portal como le digo, de una herramienta de mesa de servicio. Básicamente aquí integramos el bot también, y aquí básicamente lo que él automáticamente, como yo estoy dentro de un portal, me identifica, ¿sí? Hola Ricardo Anaya, soy Chatbot, intenta saludarme, hola, y básicamente voy a tener las mismas opciones que yo tengo desde WhatsApp, ¿cierto? Crear un incidente, una petición, crear un incidente. Hola, prueba. Sí, automáticamente se registró el caso, sí, 102939, ¿sí? Esto es 102939. Voy a ingresar rápidamente a la aplicación, Ricardo.anaya. $10 29 39 fue el último caso creado. Entonces vamos a buscarlo. Digamos que el bot, aunque parezca que está integrado al portal, en realidad está haciendo las consultas. Mire, aquí creo, digamos que en términos generales a veces tengo un problema de latencia, de tiempos de respuesta, pero aquí creo los dos casos. El que abrí desde el WhatsApp, ¿cierto? Mire, creado desde Chatbot, Webinar 20, presentación Amalia, y el que acabo de crear desde la misma plataforma. Esto es para mostrar que efectivamente estamos, digamos, digamos, con las mismas funcionalidades, pero extendiéndolas a otras plataformas. Y entonces, en este momento se ha popularizado Teams. Entonces, lo puedo integrar con Teams. Ya tenemos como ese marco de integración que me permita irme a Facebook, a Teams, a WhatsApp. Sí, aquí, por ejemplo, yo tengo en Teams ITCTK bot, entonces habilitamos el servicio, entonces consultar, ¿sí? Entonces aquí voy a consultar el caso que acabé de abrir, consultar caso, ¿sí? Aquí me va a dar unas opciones. Voy a colocar el número del ID que me generó la solución, y automáticamente él me devuelve información asociada al caso, el estado. Aquí, digamos, es configurar básicamente lo que nosotros queremos que la aplicación devuelva. Como les decía, dependiendo del canal de atención, pues se tiene que tener en cuenta unos temas. Por ejemplo, WhatsApp no puede devolver más de tantos caracteres digamos, en una conversación, pero en términos generales nosotros lo que tenemos es como un bus de integración que me permite rápidamente extender, digamos, funcionalidades de bot a
las diferentes plataformas. Entonces aquí estamos mostrando como dos casos de uso, básicamente Amalia en una página y por otro lado Amalia en un integrado a una mesa de servicio, una mesa de atención. Digamos que en términos generales lo que buscamos es eso, empezar a caracterizar más Amalia según las necesidades de las diferentes industrias, ¿cierto? Y empezar a crear como esas alternativas que resuelvan necesidades, como digo, según la industria en la que se habilite, pero siempre, digamos, con la misma visión, ¿no? Facilidad, que pueda leer intenciones rápidamente en cualquier plataforma, ¿cierto? Que pueda leer un Excel y convertir eso a peticiones, ¿cierto? Preguntas y respuestas frecuentes, ¿cierto? Y que además pueda también ir a consultar diferentes sitios y dar respuestas en función, digamos, de esa información consultada, ¿no? Y pues nada, como vimos con Gonzalo, pues en este momento nosotros creamos máquinas de Amelia, creamos servicios, podemos crear servicios de base de datos, básicamente validar información y en función, digamos, de esa información automatizar ciertas actividades y pues en eso estamos, ¿no? En términos generales. ¿Y en qué estamos trabajando? Y como les decía, al final, aquí estamos... Como es un servicio, entonces al final lo que buscamos es que ustedes tengan la tranquilidad de, si yo quisiera construir un bot en términos generales, me tocaría pensar en infraestructura. Si yo quiero machine learning, entonces me toca empezar a ver con qué servicio me uno, si quiero caracterizar ciertas intencionalidades, entonces me toca mirar una estructura de datos en donde yo pueda cargar esas intenciones que va a resolver el bot, ¿cierto? Y hacer como toda una estructuración. Nosotros aquí lo que estamos planteando es hacerlo muy fácil para los usuarios, básicamente, como les digo, que podamos leer incluso de Excel. Yo tengo estas preguntas y respuestas frecuentes, tengo una página web y tengo todo en un Excel. ¿Lo puedo subir rápidamente? Sí, efectivamente. ¿Tengo que cambiar el formato? No tienen que cambiar el formato. Podemos gestionar, digamos, esas peticiones a través del formato de Excel que usted nos pueda entregar, ¿cierto? Y en la medida en que se necesita actualizar eso, pues simplemente hay que actualizar el Excel y ya está. Digamos que eso es una de las ventajas que nosotros podemos llegar a tener, ¿cierto? Y obviamente detrás de eso pues está todo el servicio, atención y resolución de incidentes 7x24. Entonces si hay un tema del bot, atención de requerimientos, si hay por ejemplo nuevas necesidades de integraciones con nuevas plataformas, de ajustes sobre digamos, las funcionalidades establecidas, pues eso es atención de requerimiento, reporte de casos registrados. Entonces, básicamente también aquí hay unos temas en donde yo tengo tableros digamos, el bot aprende de dos formas, ya lo vamos a ver y digamos, lo voy a aclarar en el roadmap. El bot aprende de dos formas, básicamente la primera es que yo voy mirando, voy haciendo seguimiento a través de un tablero de control a todas esas preguntas que por alguna razón yo no las tenía cubiertas en las definiciones y que los usuarios hacen. Yo tengo un tablero de control donde voy haciendo seguimiento a todas esas preguntas que el bot no pudo contestar, ¿cierto? Y en función, digamos, de ese seguimiento que va uno haciendo, uno puede ir definiendo, construyendo, digamos, respuestas a esas preguntas.
que el usuario tiene y entonces cuando vuelva a haber interacción, pues básicamente lo que va a pasar es que ya el bot sabe qué responder a eso. Y esa es una forma de enseñarle, no es machine learning, es básicamente ir haciendo seguimiento y ajustando, digamos, el modelo de preguntas y respuestas que se tiene, ¿cierto? Ese es un primer acercamiento. Pero ya como roadmap, entonces hay unos temas de Machine Learning y de hecho definición del lenguaje natural que es importante en donde nosotros, aquí está como el roadmap donde ya tenemos cubierto temas de respuesta a preguntas frecuentes, integración con gestión de conocimiento para mejora de autosoporte, integración con redes sociales, entonces en este momento vemos Teams y vimos WhatsApp, pero nosotros también lo hemos integrado, por ejemplo, con el bot de Facebook, ¿sí? En términos generales, esos son temas que ya tenemos cubiertos. ¿En qué estamos trabajando? Digamos, la fortaleza de Amalia y lo que vemos en el súper corto plazo es mucho músculo en el tema de automatización, ¿cierto? Entonces, en términos generales, los bots que estamos viendo se enfocan mucho en la parte, como les decía, que ya tenemos cubierta. Nosotros le estamos ahí añadiendo como el tema de multiplataforma, multi-integración, sacar información de muchos lados, pero al final son preguntas, son respuestas a preguntas frecuentes, ¿cierto? Pero pues por el otro lado está todo el tema de automatización. Entonces empezamos a trabajar con la capacidad de Amelia para automatizar despliegue de servicios en primera instancia en AWS, ¿cierto? Pero pues también estamos en este momento en la construcción de APIs que llamen a un orquestador de servicios y básicamente ese orquestador de servicios me deja automatizar tareas, bien sea en una nube particular o me deja automatizar tareas en otras plataformas, en arquitecturas on-premise, en otras nubes. Entonces, en eso estamos trabajando, ¿cierto? Y creciendo, digamos, en las funcionalidades, pues estamos empezando a caracterizar, como les decía, a Amelia yo lo llamo Amalia por industria. Y básicamente cuando hablamos de Amalia por industria, entonces ya tenemos que empezar a pensar en Machine Learning y modelos de aprendizajes que vamos a ir construyendo en función de cada una de estas industrias. Entonces, si es por ejemplo, medicina, la salud, más que medicina, por ejemplo, la salud, entonces hay todo un tema, una jerga, un tema de lenguaje, digamos, diferente, muy del medio, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo ahí es empezando a construir modelos de aprendizaje. Entonces, al final, todo el tema de Machine Learning inteligencia artificial básicamente se apalanca en esos modelos de aprendizaje que uno construye, ¿cierto? Y que esos modelos de aprendizaje evidentemente los tenemos que entrenar para que sean capaces de entender, digamos, la dinámica del sector en donde va a tratar de resolver necesidades y empiece a aprender en función, digamos, de esas interacciones. Pero pues yo le tengo que enseñar cómo debe, en términos generales, empezar como el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces estamos ahí también como en el roadmap, en el corto plazo, ¿cierto? Y pues ya una vez se tiene definido el tema de modelos de aprendizaje, vincular el tema de voz por industria, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema de voz o sea, una cosa es cuando la gente escribe y el bot tratando de interpretar lo que escribe, pero cuando la gente habla, pues se vuelve un tema un poco más complejo, ¿cierto? De entender para muchos sistemas. Entonces, la capacidad que tenga él de entender este lenguaje, digamos, estas interacciones por voz, va a también depender mucho del modelo de aprendizaje que nosotros hayamos construido. Entonces, básicamente en eso estamos, ¿no? No sé si tengan en este momento preguntas.
Bueno, ¿alguien tiene preguntas para realizarle a Ricardo? Buenos días. No, realmente no estuve todo el tiempo conectado escuchando, pero quisiera chequear, ¿soporte multilingüe tienes? ¿Cuántos lenguajes soportan? En este momento nosotros lo tenemos para español, soporto multilingüajes, efectivamente, digamos en términos de escritura, pero pues en este momento me toca habilitar las opciones. Y tenemos pues básicamente español. Como le digo, la ventaja, como he mencionado, digamos, la ventaja que nosotros tenemos en este momento es que, por ejemplo, temas de intenciones y demás, las podemos leer incluso archivos planos. Entonces, si yo tengo ese archivo plano, tengo, digamos, en inglés y en español, entonces básicamente yo podría cargar intenciones y diferenciar y básicamente saber cuando me están hablando en inglés, saber cuando me están hablando en español y en función de eso responder. ¿Sí? Sí. No sé si respondí la pregunta. Creo que sí. Entendí español e inglés por ahora. Sí, sí, o sea, al final, digamos que por default, en realidad el servicio soporta ocho lenguajes, ¿sí? ¿Alguien más tiene preguntas? Hola, hola. ¿Escuchan? Se escucha muy bajo. ¿Sí? ¿Sí, ahora mejor? Sí, ya. Ricardo, la pregunta era sobre concurrencia. ¿Cuánta concurrencia puedes manejar en todo caso? ¿Qué pasa si un día pues tienes picos y, no sé, se vuelve Uy, incontrolable la qué situación? súper buena pregunta. Digamos que en términos generales, nosotros nos apalancamos y esto está todo construido dentro de lo que se conoce como serverless. O sea, incluso no tenemos en términos generales una plataforma como tal, un servicio que lo soporte. Todo lo construimos en función, digamos, de servicios serverless que son autoescalables, digamos, en función de la demanda. ¿Cierto? Entonces, rápido, o sea, y es una ventaja, ¿no? No tengo un servidor que me amarre al crecimiento para controlar los picos. Básicamente, en la medida en que yo vaya creciendo, pues en este caso AWS me va entregando más recursos para poder responder en los tiempos pactados, por así decirlo, o sea, pero no tenemos, como digo, un servidor por detrás, sino que tenemos todo un esquema de arquitectura sin servidores, que básicamente en la medida en que necesito más recursos, me van dando y ya está. ¿Sí? Entonces no tengo un pico como tal establecido, pero tengo una alta escalabilidad. ¿Alguien más? Igual como les comento, y he comentado siempre, ya tenemos como un bus de integración que permite a través de APIs y comunicarse, pues si ustedes soportan o la solución a la que nos vayamos a integrar soporta RESTful, SOA, pues básicamente podemos llegar ahí sin problemas, ¿no? Que son como esos protocolos de intercambio de información que me apalancan, digamos, intercambios de mensajes de una forma segura y rápida, pues nada, o sea, nosotros, si soporta eso, podemos llegar hasta allá, digamos, tenemos como interfaces de integración que facilitan ese proceso de intercambio de mensajes también, ¿no? Entonces, por eso mostrábamos que me puedo integrar a un API que me puso el gobierno en determinado. Si yo soy del Estado, tengo que cumplir una regulación y hay un API que tengo que consumir, puedo integrarlo rápidamente a mi canal de atención, ¿no? Ricardo, Juan Manuel tiene una pregunta.
¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Ricardo, una consulta. ¿Cuántos es el tiempo promedio para implementar esto? O sea, una vez, digamos, iniciado el servicio, ¿cuántos se toma la implementación en promedio? Ok, digamos que en Una términos pregunta. generales, señor, ¿sí? Sí, no, discúlpame. Una segunda pregunta antes que me olvide también. ¿Es en relación al costo del servicio? ¿Es un costo fijo mensual o depende del uso, depende de la cantidad de peticiones? ¿Cómo es? Ok, digo, la primera pregunta, los tiempos de implementación obviamente van a variar dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, si lo primero que yo tengo como primer necesidad resolver preguntas y resolver preguntas frecuentes, entonces yo ya tengo una base de conocimientos, esa base de conocimientos la tengo en un Excel y ya tengo como las preguntas que básicamente quiero resolver y un par de acciones automatizadas son temas de 1 a 2 semanas para habilitar, ¿sí? Obviamente, si yo ya quiero temas de Machine Learning y demás, que va a depender también, pues, obvio, del modelo de aprendizaje que yo vaya a construir, de las intenciones, del lenguaje natural, o sea, de la construcción básicamente del modelo de aprendizaje, de cuánto tiempo quiero yo entrenar ese modelo para que aprenda y demás, pues esto ya puede ser un tiempo un poco más largo, qué sé yo, un mes, ¿sí? Pero pues en términos generales, el primer acercamiento, las intenciones básicas, preguntas respuesta a preguntas frecuentes, 1 a 2 semanas es el tiempo que nos está tardando en habilitar el servicio, ¿sí? Obviamente Correcto. reuniéndonos con ustedes y cargar eso. Y lo segundo, que era En relación al costo, al costo, digamos que efectivamente tiene un costo en términos generales que va relacionado a la transaccionalidad, ¿sí? O sea, porque al final lo que buscamos es que sea también un tema de pago por uso, entre más lo use también, o sea, pues podrá tener un fee inicial que es como la habilitación, ¿sí? Del servicio y después en el día a día es lo que se consuma. Ok, correcto, Ricardo, gracias. ¿Alguien más con preguntas? ¿Alguien más con preguntas? Bueno, si nadie más tiene preguntas, entonces vamos a iniciar con el Kahoot. Les Voy a, compartí voy en a, ¿Aló? ¿Sí? voy a dejar de compartir, ¿sí? Listo, listo. Sí. Entonces, en el chat les dejé, digamos, el link para que ingresen al juego. Les compartí un pin de ingreso. Por favor, se pueden ir registrando mientras que yo voy a proyectar. Como dato curioso, tengo a Amelia en la cabeza, yo sé que es Amalia, tengo a Amelia en la cabeza porque hace poco me vi una película en donde salía ese nombre de vampiros por allá y a veces digo Amelia y Amalia es Amalia, ¿sí? Listo, damos un minutico para que se registren, por favor. Me avisa si ven mi pantalla, por favor. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno. ¿Alguien más? Listo. Entonces vamos a empezar. Voy a cerrar el juego. Espérame. Voy a cerrar el juego. Listo. Iniciamos. ¿Qué sabes de Amalia? ¿Qué disponibilidad de atención al usuario te ofrece Amalia?
Lunes a viernes, rojo. 24/7, azul. Fin de semana, amarillo. Lunes y jueves, verde. GDC, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Con qué podríamos integrar a Amalia? Rojo, WhatsApp. Azul, equipos. Facebook y Messenger, amarillo. Y todas las anteriores, verde. Listo, la respuesta es todas las anteriores. Miguel, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué necesitan para la instalación de Amalia? Ninguno, el rojo, conocimientos avanzados de programación, azul, membresías premium, el amarillo, y ninguno de los anteriores, el verde. Ninguno, muy bien. Miguel va punteando. ¿En cuántos idiomas está disponible Amalia? En 8 idiomas, rojo. 3 idiomas, azul. Español, inglés, amarillo. Y solo español, verde. En más de 8 idiomas, muy bien. Mario. Y la última pregunta, ¿cuál podría ser el caso de uso para Amalia? Mesa de servicio, rojo. Bases de conocimiento, azul. Automatización de procesos, amarillo. Y todas las anteriores, verde. Tercer lugar para Juan Manuel. Segundo lugar para GDC. Y el primer lugar es de Mario. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Bueno, no siendo más, muchas gracias por su participación. Esperamos que se puedan contactar con nuestros asesores para despejar dudas y, y de conocimiento y sobre Amalia. Muchas gracias por su participación. Vale, Diana, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. ¿Diana hay premio? Sí, sí, claro, es un curso de OKRs. Ah, perfecto. Listo, María, entonces nos estamos contactando contigo. Si quieres, regálame tu correíto y te voy a estar contactando, ¿vale? Listo. Ya te lo escribo. Vale, ¿Te lo Mario. escribo por acá? Sí, no hay lío. O Listo. bueno, por interno, si quieres. Ok, listo. Vale, Bueno. Gracias, hasta luego. hasta luego.
Diana. Manuel, Mario, qué pena, te escribí, no sé si ya recibiste. No, mira que no, precisamente también te estaba escribiendo, pero no, me dice que no te llega el mensaje. Espérame, entonces, regálame el correo por acá y ya te escribo entonces lo del premio, ¿vale? Listo. Mira, ahí te llegó. Diana. Aló, Diana.